Buenas, en este video voy a explicar cómo se hace este diseño. Es un tutorial corto, ya que el tejido es repetitivo. Por cuestiones de comodidad lo voy a hacer un poco más grande y en los lugares donde la cantidad de nudos es importante lo voy a explicar. Acá tengo 6 hilos, 3 hilos de cada lado y están doblados a la mitad. En la pantalla pueden ver las medidas. Agrego 2 hilos más y en la mitad agrego una bolita de 4 milímetros. Acomodamos en el centro, pasamos estas 3 guías por arriba. Esta guía la subimos, es para tejer la otra mitad. Agarramos una de las guías y con este hilo vamos a tejer. Hacemos una P por arriba, entra por el centro y ajustamos. Repetimos, una P por arriba, entra por el centro y ajustamos. Agarramos estas dos guías y hacemos lo mismo. Hacemos una P por arriba, pasa por el centro y ajustamos. Ahora hacemos una P por debajo, pasa por el centro y ajustamos. Ahora una P por arriba, pasa por el centro y ajustamos. Ahora una P por debajo, pasa por el centro y ajustamos. Cruzamos, ajustamos un poco, dejamos esto de este lado y con este vamos a tejer. Volvemos a agarrar la primera guía y tejemos. Hacemos un 4 por arriba, pasa por el centro y ajustamos. Ahora un 4 por debajo, pasa por el centro y ajustamos. Acomodamos. Tiene que quedar mirando hacia afuera. Ahora repetimos del otro lado. Acomodamos un poco acá. Pasamos las guías por arriba. Agarramos el que estaba suelto y lo llevamos para arriba. Y vamos a tejer sobre esta guía. Hacemos un 4 por arriba, pasa por el centro y ajustamos. Repetimos. Hacemos un 4 por arriba, pasa por el centro y ajustamos. Agarramos las dos guías y tejemos. Hacemos un 4 por arriba, pasa por el centro y ajustamos. Ahora un 4 por debajo, entra por el medio y ajustamos. Un 4 por arriba, por el centro y ajustamos. Un 4 por debajo, pasa por el centro y ajustamos. Cruzamos, ajustamos, volvemos a tejer la primera guía, cruzamos, hacemos una P por arriba, pasa por el centro y ajustamos. Ajustamos bien. Ahora una P por debajo, pasa por el centro y volvemos a ajustar. Recuerden que tiene que quedar mirando hacia afuera.
ajustamos un poquito. Ahora repetimos todo esto del otro lado. Este es el hilo que pasa por la bolita. Con este vamos a tejer. Agarramos la guía. Hacemos un 4 por arriba, por el centro y ajustamos. Repetimos, 4 por arriba, pasa por el centro y ajustamos. Ajustamos bien. Agarramos estas dos y tejemos. 4 por arriba, por el centro y sale. Ajustamos 4 por debajo, por el centro y ajustamos. 4 por arriba, por el centro, ajustamos. 4 por debajo, por el centro y ajustamos. Cruzamos y tejemos esta guía. Una P por arriba, por el centro y ajustamos. Una P por debajo, por el centro y ajustamos. Tiene que quedar mirando hacia afuera el último nudo. Ajustamos bien. Ahora repetimos de este lado. Agarramos una guía. Hacemos una P por arriba, pasa por el centro y ajustamos. Una P por arriba, por el centro y ajustamos. Tomamos las dos guías y tejemos. Una P por arriba, por el centro y ajustamos. Una P por debajo, por el centro y ajustamos. Una P por arriba, por el centro y ajustamos. Una P por debajo, por el centro y ajustamos. Cruzamos y tejemos esta guía. Cruzamos, hacemos un 4 por arriba, por el centro y ajustamos. Un 4 por debajo, por el centro y ajustamos. Recuerden, tiene que quedar mirando hacia afuera el último nudo. Estas son las guías y ahora vamos a ir cerrando. La guía que está por encima va a tejer. Hacemos una P por debajo, pasa por el centro y ajustamos. Repetimos. Una P por debajo, entra por el medio y ajustamos. Ajustamos bien fuerte. Ahora tomamos las dos guías, las juntamos y vamos a tejer con estos dos. Pasamos por arriba las dos guías y empezamos. Un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Ahora tejemos con el que sigue. Ajustamos, tejemos un 4 por arriba, por el medio y ajustamos. Un 4 por arriba, sale por el medio y ajustamos. Acomodamos
Ahora repetimos de este lado. Tomamos las dos guías y tejemos con los otros dos hilos. Pasamos por arriba y hacemos una P por arriba, pasa por el medio y ajustamos. Una P por arriba, sale por el medio y ajustamos. Seguimos con el hilo que sigue. Una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Ajustamos bien. Llevamos estas guías para arriba que no las vamos a usar y con estas vamos a tejer y vamos a cruzar los nudos. Cruzamos, hacemos una P por arriba, pasamos por el medio y dejamos así suelto. Ahora de este lado cruzamos, hacemos un 4 por arriba, pasa por el centro y queda suelto. Ahora, importante, agarramos una de las puntas y la cruzamos por el medio. Agarramos la otra punta y la cruzamos por el medio. Vamos ajustando despacito. Vamos tirando de una tira a la vez, así no se desarma. Ajustamos bien y repetimos una vez más. Cruzamos por debajo, hacemos una P por arriba, entra por el medio y dejamos suelto. Cruzamos, hacemos un 4 por arriba, pasa por el centro y dejamos suelto. Agarramos la punta y la pasamos por el medio. Agarramos la otra punta y la pasamos por el medio. Y empezamos a tirar de una a la vez. Nunca tiren las dos al mismo tiempo porque se les puede desarmar. Ajustamos bien. Acomodamos un poco, separamos. Vamos tirando de un hilo a la vez, apretando siempre el centro para que no se desarme. Ahora lo que sigue es una vueltita acá. Tomamos las dos guías y con este vamos a tejer. Cruzamos por debajo, hacemos una P por arriba, ajustamos, hacemos una P por debajo, ajustamos y hacemos una P por arriba. En el diseño original se hace así, con 3 nudos nada más. Yo voy a hacer 5 de cada lado, por un tema de comodidad. Acá repetimos, un 4 por arriba, ajustamos, un 4 por debajo, ajustamos, un 4 por arriba, ajustamos. Así es el original y se engancha ahí. Pero como dije, voy a agregar 2 hilos más de cada lado. Yo tengo 3, vamos por el 4 por debajo y el último por arriba. Acá ya tengo 5 nudos y queda mirando hacia afuera. Importante siempre. Acá ya tengo de este lado 3, ahora voy a agregar 2 más.
una P por debajo, y serían 4, y una P por arriba, y con este llegamos a 5 y queda mirando hacia afuera. Ajustamos bien. Ahora sobre este vamos a tejer con estos hilos. Agarramos uno, son de la guía que venía de allá desde el comienzo. Agarramos uno y vamos a tejer sobre este. Hacemos un 4 por arriba, ajustamos ahí, que no se les mueva, y un 4 por debajo. Ahora lo empujamos hasta que haga tope. Ajustamos bien. En esta parte, si lo hacen de 3 o de 5, esta parte no cambia, se hace igual, solamente cambian las partes donde se hacen 3 o 5 nudos. Ahora tomamos estos dos hilos con el que tejimos y el que venía, y con este que quedó suelto de la guía anterior tejemos 5 veces. Hacemos un 4 por arriba, ajustamos bien, un 4 por debajo, un 4 por arriba, un 4 por debajo y un 4 por arriba. Repito, si lo quieren hacer como lo original, acá se hacen 3 nudos nada más. Y con este es lo mismo. Si lo quieren hacer como lo original, son 3 nudos. Yo acá voy a hacer 5. Pero antes vamos a ajustar un poco. Hay que acomodar siempre. Nunca se olviden de eso. Pasamos por arriba esto y con este tejemos. Hacemos un 4 por arriba, un 4 por debajo, y un 4 por arriba. Yo acá lo dejo en 3 para tejer del otro lado, pero son 5 en realidad. Repito, en todos los lugares que yo hago 5 nudos, para que les quede como el original, se hacen 3. Eso depende del gusto de cada uno. Repetimos de este lado. Agarramos este hilo y vamos a tejer con estos. Tomamos uno y hacemos una P por arriba y ajustamos. Ahora una P por debajo y ajustamos y lo llevamos a tope. Ahora ajustamos bien, agarramos, ajuntamos a estas dos, esta que venía de ahí con esta que tejíamos y con la que quedó suelta, que es esta, tejemos, cruzamos por debajo y hacemos una P por arriba, ajustamos bien, una P por debajo, una P por arriba. Acá ya serían 3 nudos como el original, pero voy a agregar 2 más. Una P por debajo y una P por arriba. Recuerden, siempre tiene que quedar mirando hacia afuera el último nudo. Ajustamos bien fuerte. Recuerden de darle la forma de la curva. Ahora con este tejemos 5 más. Hacemos un por arriba,
por debajo, por arriba. Acá ya tenemos 3 nudos. Le vamos dando forma. Y acá se podría unir, pero como hicimos antes 5 nudos, tenemos que agregar 2 nudos más de cada lado para mantener la figura. Entonces tenemos 3, agregamos 2 más. Una P por debajo y una P por arriba. Ahora de este lado agregamos 2 más, un 4 por debajo y un 4 por arriba. Si en el paso anterior hubiéramos hecho 3 nudos, en esta parte también tendremos que haber hecho 3 nudos para mantener la figura. Y recuerden siempre acomodar, ir ajustando, dándole la forma. Y acá ya vamos llegando al final del tutorial, porque después todo esto se repite. Acá tenemos que volver a unir. Esto lo llevamos por arriba y acá, como dije, hay que unir otra vez con 2 nudos. Cruzamos, hacemos una P por arriba y dejamos ahí suelto. De este lado cruzamos, hacemos un 4 por arriba, suelto. Agarramos la punta, la pasamos por el medio, agarramos la otra punta y la pasamos por el medio. Y vamos tirando de uno a la vez. Sin miedo, con el segundo nudo todo se acomoda, pero vayan ayudándose con los dedos, ¿no? Repetimos. Una P por arriba y lo dejan suelto. Cruzamos un 4 por arriba sin cerrar. Pasamos la punta por el medio y la otra punta por el otro medio. Ajustamos. Y acá volvemos a repetir lo que hicimos antes. Recuerden que si lo quieren hacer como el original del video del principio, sería así: 2 nudos para unir, 3 nudos para hacer la curvita. Después, con los 2 hilos de las guías, se tejen 2, con el hilo que sobra se tejen 3 y después 3. Y después otra vez volvemos a cerrar con 2 nudos y así sería el original. No hay mucho más que explicar. Una vez que ya tengan todo el largo deseado para cerrar y que salgan las trenzas, juntamos a todos y con uno tejemos por debajo, por arriba y por debajo. Y de acá empezamos a tirar de uno en uno. Como dije, acá ya saldrían las tiras. Recuerden que es todo repetitivo, o sea, no cambia nada. Bueno, acá yo hice 2 vueltas para que se note un poco. Estos están hechos con 5 nudos. Se nota que es un poco más ancho. Acá voy a mostrar el que tiene 3 nudos. Este es el de 5 y este es el de 3. Acá se nota que queda un poco más angosto. Para mí queda mejor en 3. Pero el que lo quiera hacer de 5 nudos, queda, como dije, son gustos. Y recuerden, si los quieren como el original,
En todas las partes donde yo hago 5 nudos, ustedes tienen que hacer 3. Bueno, si llegaron hasta acá y tienen alguna pregunta, la dejan en los comentarios y voy a responder todo.